Buenos días, hola a todos. Mi nombre es Danilo Medina, gerente de Banca Empresas y Cadena de Valor. En nombre del Banco de Guayaquil quiero darles la más cordial bienvenida a Entre Banca y Empresas y a esta, la última conferencia del ciclo 2025. Para nosotros ha sido un honor haber acercado durante todo este año conocimientos e ideas que impulsan el desarrollo de nuestros negocios. Antes de presentarles a nuestro conferencista de hoy, quiero recordarles tres aspectos importantes. El chat de preguntas y respuestas está habilitado para que quienes están conectados vía Zoom nos envíen sus preguntas. Estas las contestaremos al final de la charla. Al final de la conferencia les compartiremos una encuesta que nos ayudará a seguir mejorando estos espacios. Démosles la bienvenida a Alberto Acosta Burneo, con quien ya tuvimos el agrado de compartir en este año. Pero no podíamos cerrarlo sin conocer las novedades y los principales aspectos que nos guiarán en los próximos meses. Alberto es máster en Economía, becario Fulbright, graduado de la Universidad de Nueva York y MBA con una amplia experiencia en investigación económica, banca y negocios. Editor de la publicación Económica Política Análisis Semanal y su versión gemela en inglés, Weekly Analysis. Consultor económico, conferencista y editorialista de la revista Vistazo. Bienvenido, Alberto. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Esta tarde voy a hacer una presentación de los escenarios económicos, qué es lo que podemos prever en materia económica en los distintos frentes. Vamos a hablar de varios temas, vamos a empezar con el entorno internacional y sobre todo los temas más relevantes que nos afectan al Ecuador. Segundo, hablaremos de comercio exterior, los principales productos que están creciendo y los desafíos de comercio exterior. Vamos a hablar del entorno monetario y financiero, tasas de interés. También vamos a revisar la situación de las finanzas públicas, el tema de los precios, la inflación, salarios de empleo y finalmente cerraremos con previsiones económicas para cómo se va a cerrar este año y lo que se prevé para 2026. Empecemos entonces por el entorno mundial. El entorno mundial, como todos conocemos, este momento está muy convulso, estamos en medio de una guerra comercial que tiene implicaciones importantes. Y todo este proceso de cambio a escala global está provocando también alguna desaceleración en ciertos países muy relevantes. Estados Unidos, por ejemplo, la previsión de crecimiento es de una desaceleración a 2%, cuando el año pasado había crecido 2,8%. Entonces la economía norteamericana se está desacelerando. Y también sucede lo mismo con la economía china. La economía china en 2024 creció alrededor de un 5% y para este año se prevé una desaceleración a 4,8% y para el próximo a 4,2%. Entonces, todo este entorno de incertidumbre reduce el crecimiento y eso tiene un impacto en el costo de las materias primas. Para el caso ecuatoriano es muy relevante el petróleo. Vemos cómo el petróleo ha venido bajando su precio de manera persistente desde 2022. En el 2025 la previsión del Fondo Monetario Internacional es que el precio del petróleo se contraiga casi un 8%. Y para el próximo año, para 2026, que haya una caída adicional de 4%. ¿Qué está detrás de esta caída? Primero, unas economía china, economía norteamericana que se desaceleran. Y por otro lado, un cambio de estrategia en Arabia Saudita que ha decidido proteger su participación en el mercado internacional de petróleo. Abre la llave de la producción de petróleo, inyecta mucho petróleo al mundo, a pesar de que esto impulsa los precios a la baja, pero le permite mantener su producción, su participación, y por otro lado, limita el ingreso de nuevas inversiones a través de petróleo de esquisto. Para el Ecuador esto es relevante porque implica que tenemos que contar menos con el petróleo, los ingresos fiscales van a ser menores por el lado del petróleo, y las exportaciones petroleras también están perdiendo la importancia que tenían en el pasado. Por otro lado, hay otro factor del entorno internacional muy relevante y es lo que pasa con el dólar. El dólar se está debilitando y hay algunas causas detrás de esto. Vemos que en Estados Unidos hay un déficit gemelos, un déficit fiscal y un déficit comercial, lo que debilita al dólar. Por otro lado, continúa un recorte de tasas de interés. Hay expectativa que se siga reduciendo la tasa en diciembre y probablemente el próximo año continúe esa política. Y esto también hace que
que se debilite el dólar, y finalmente tenemos un efecto de rebalanceo a nivel global. Los inversionistas internacionales que en medio de esta guerra comercial y de toda esta incertidumbre, de esta guerra geopolítica, deciden reducir su exposición a activos norteamericanos. Lo que está sucediendo es que especialmente los bancos centrales se están volcando de manera masiva a la compra de oro. Y por eso vemos que el oro sube a récords nunca vistos en el pasado, mientras que el dólar sigue debilitándose. Entonces, como podemos ver en este gráfico, durante 2025 la tendencia ha sido que se necesite cada vez más dólares para comprar un yuan o más dólares para comprar un euro. A octubre la depreciación del dólar alcanzó 6,7% frente al euro. Y la previsión, hay previsiones internacionales que hablan de una continuada depreciación del dólar que para el próximo año podría bordear nuevamente un 7% adicional. Entonces estamos frente a un dólar débil y que se está debilitando, y que para el Ecuador tiene primero una consecuencia positiva por el lado de las exportaciones, nos abarata las exportaciones, reduce costos, hace que nuestras exportaciones sean más competitivas en el exterior, y tiene un efecto negativo por el lado de las importaciones, porque nos encarecen ciertas importaciones que son necesarias también para el país. Entonces el doble efecto por este dólar más débil. Entonces, hablando de exportaciones, veamos qué pasa entonces por el lado del comercio exterior. Y en comercio exterior, el tema más relevante este momento es el acuerdo marco que ha firmado Ecuador con Estados Unidos el 13 de noviembre. Esto no es un acuerdo comercial, es simplemente un acuerdo que lo que busca es facilitar el comercio, pero no califica como un acuerdo comercial. Son decisiones que unilateralmente cada país ha decidido adoptar o que se ha comprometido a adoptar para poder lograr estos beneficios mutuos. ¿Y qué es lo que busca? Por un lado, reducir aranceles de parte y parte. Estados Unidos ha reducido aranceles a 105 productos ecuatorianos. No solamente productos ecuatorianos, en realidad son más de 200 productos agrícolas que no son producidos en Estados Unidos, y que el gobierno de Trump ha dicho hay que reducir esa sobretasa, eliminar la sobretasa a esos productos, con el objetivo de reducir la inflación en Estados Unidos, para que los precios de esos productos no sean tan altos. Y sobre todo considerando que esos productos no tienen una oferta local. Pero Ecuador también se ha comprometido a cambio a reducir aranceles para maquinaria, para vehículos norteamericanos, entre otros, para poder facilitar el ingreso de esos productos. También hay un compromiso de eliminar barreras no arancelarias, trabas que existen, por ejemplo, a través de permisos, normas técnicas. El gobierno ecuatoriano ha dicho, eso voy a ir eliminando para facilitar el ingreso de productos norteamericanos. También se ha comprometido el gobierno a proteger la propiedad intelectual, a impulsar el comercio digital y de servicios, y mantener altos estándares laborales y ambientales. En materia de comercio exterior, lo más relevante en el país es que seguimos en una política de apertura comercial. Esta ya es una política de Estado, porque vemos que desde 2016, cuando se firmó el acuerdo con la Unión Europea, desde entonces el país ha seguido firmando y negociando acuerdos comerciales. El más reciente fue en 2024 con la concreción del acuerdo con China, un acuerdo muy grande que realmente marca un antes y un después de la apertura comercial. El Ecuador ahora sí está en una fase fuerte de apertura comercial, tratando de recuperar el terreno perdido, porque no hay que olvidar que nuestros vecinos, Perú e incluso Colombia, nos llevan varias décadas de anticipo. Ellos ya firmaron acuerdos comerciales, incluso llegaron a firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos, algo que nosotros no logramos porque nos retiramos de la negociación antes. Pero en todo caso vemos cómo el Ecuador sigue abriendo mercados. Se ha cerrado ya la negociación con Corea del Sur y se firmó el 2 de septiembre ese acuerdo. Faltan los procesos para su ratificación. Con Canadá ya se terminó la negociación, falta la firma. Está en proceso un acuerdo con República Dominicana, que está en las primeras etapas de negociación. Con Panamá se trabaja un acuerdo de alcance parcial. Con Japón el gobierno busca iniciar una negociación. El presidente Noboa estuvo hace pocas semanas en Japón motivando a este inicio de la negociación. Con los Emiratos Árabes Unidos
en febrero de 2024 se firmó una declaración conjunta para negociar. Entonces estamos en un entorno donde hay nuevas oportunidades de nuevos mercados que se están abriendo o que se van a abrir, y eso genera oportunidades para las exportaciones. Y vemos que los resultados de las exportaciones son positivos. Las exportaciones de este momento están creciendo saludablemente, las exportaciones totales suben 9,7%, y ese crecimiento vemos que ha sido persistente. En 2024 también siguieron creciendo. Fue un buen año para las exportaciones. A pesar de que 2024 no fue un buen año para la economía interna, el PIB del Ecuador se contrajo 2%, como ya lo vamos a ver más adelante, pero a pesar de eso, 2024 sí fue un buen año para las exportaciones, que fueron muy resilientes. Y si vemos por el lado no petrolero, es decir, retiramos del petróleo de la ecuación, vemos que las cosas son aún mucho mejores. Las exportaciones no petroleras están creciendo por encima del 20% con datos a septiembre. Entonces son crecimientos fuertes y además se están acelerando de manera significativa, especialmente durante 2025. Si vemos por producto, el camarón, estos son datos enero-septiembre, en la actualidad el camarón es el producto estrella de exportación, es el mayor producto de exportación, está creciendo por volumen y está creciendo por precio. De manera agregada crece un 20%. Si vemos qué pasa con el cacao, otro producto con un desempeño extraordinario, crece 51% y crece por volumen, 31% por volumen, y también un crecimiento en su precio. Banano y plátano crecen un 12%, también volumen y precio. Productos mineros crecen un 20%, enlatados de pescado 15%. Quizás entre los productos no petroleros que no tienen un desempeño brillante son las flores naturales, que sí crecen, pero crecen apenas 3,5%. Y en el caso de las flores hay un tema particular y son los aranceles, las sobretasas de Estados Unidos, porque el destino principal de las flores es de Estados Unidos, y vemos cómo Colombia tiene una sobretasa del 10%, mientras que Ecuador todavía paga una sobretasa del 15%, más un arancel de 6,8% por no tener un TLC con Estados Unidos, que Colombia sí tiene, por eso es que Colombia no paga ese arancel. Entonces, al final del día, las flores ecuatorianas están en una situación de desventaja competitiva frente a las flores colombianas. Pero en general podemos decir que los productos no petroleros tienen muy buenos desempeños en su gran mayoría, y que están creciendo por volumen y por precio. Y esto es muy positivo porque, claro, toda esta actividad económica se ve reflejada en creación de nuevos empleos a nivel de los sectores productivos, de centros de procesamiento, de transporte, etcétera. Todos los servicios que están relacionados a estas actividades. La única excepción en todo este escenario que pinta muy bien es el petróleo. El petróleo sí todo pinta muy mal. Vemos cómo en petróleo las exportaciones en lo que va del año han caído 20% y caen en volumen un 8% y caen en su precio. Lo que sucede es que el petróleo es un monopolio estatal en donde la inversión es escasa porque el Estado no tiene los recursos para invertir, y la entrada de inversión privada es una excepción, es difícil de conseguir y en la práctica vemos que es tan engorrosa que no se produce y vemos cómo el sector petrolero sigue decayendo inevitablemente. Por el lado de las importaciones, en cambio, vemos también cómo durante 2025 las importaciones están creciendo. Crecen 8,3%, pero no siempre fue así. Durante finales de 2023 y 2024, las importaciones se contrajeron. Las importaciones, hay que entender, son como un termómetro de la salud de la economía. Importaciones que caen, como puede preverse, implica una economía debilitada, una economía enferma. Es lo que tuvimos el 23 y el 24. La caída de las importaciones fue generalizada. ¿Qué cayó? Las importaciones de consumo cayeron. ¿Qué significa? Significa que los hogares tenían menos recursos para poder comprar. Cayeron las importaciones de insumos, significa menor producción. Cayeron las importaciones de bienes de capital, significa menos inversión. La caída se produjo en volumen en todos los rubros de importación. Es decir, una economía que estaba creciendo más lento. De hecho, se contrajo. Como les digo, en 2024 hubo una contracción del 2% de la economía. Pero ese entorno cambia. Y desde 2025 se produce este crecimiento en la economía. Vemos cómo las importaciones siguen creciendo y este momento tiene un buen desempeño con un crecimiento de 8,3% de manera generalizada en todos los rubros. Ahora,
el resultado de todo este desempeño es una balanza comercial que durante 2024, sobre todo a inicios del 25, presentó unos superávits comerciales gigantescos. Acumulado de 12 meses a septiembre, el superávit comercial fue de 6.250 millones, casi 1.000 millones más que un año antes. Esto a primera vista no puede sonar positivo, pero realmente es una noticia agridulce. La parte positiva es exportaciones fuertes, resilientes, que siguieron creciendo, incluso durante un año de contracción, pero la parte negativa fue importaciones debilitadas, una economía interna debilitada. Y por eso es que tenemos estos superávits tan grandes. ¿Qué es saludable? Lo saludable es tener un superávit comercial mucho más pequeño, que es lo que vemos que ya poco a poco el superávit comercial comienza a reducirse. Eso es mucho más saludable, pero un superávit que sea el resultado de exportaciones que crecen y de importaciones que crecen. Y eso es hacia lo que está yendo este momento la economía con la recuperación que estamos viendo también por el lado de las importaciones. Sin embargo, todo este fuerte superávit comercial ha tenido un efecto positivo por el lado monetario y financiero. Vemos cómo la liquidez, desde el segundo semestre del año pasado, la liquidez de la economía está creciendo. Estos son dos indicadores de la liquidez, M1 y M2. En un tema técnico, el uno incluye depósitos a plazo, el otro excluye depósitos a plazo, pero vemos que de manera generalizada se acelera la liquidez. ¿Y qué está detrás de esta aceleración? Por un lado, el superávit comercial, muy fuerte. El segundo factor son las remesas. Las remesas se han acelerado significativamente y mucho más después de esta política tan fuerte y agresiva de Donald Trump en contra de la migración. Eso ha hecho que muchos migrantes decidan liquidar sus activos y enviar el dinero para tenerlo a salvo en el Ecuador antes de que puedan ser repatriados de manera forzosa y no tengan manera de retirar esos activos. En todo caso, hay un ingreso importante de liquidez y hay un tercer factor que es el financiamiento externo neto. Esto es el financiamiento que recibe el fisco, porque dentro del acuerdo con el Fondo Monetario es más los recursos que recibe de financiamiento que lo que tiene que pagar al exterior. Entonces hay un financiamiento externo neto. Estos tres factores han permitido alimentar la liquidez y como consecuencia vemos cómo las tasas de interés también están cayendo de manera generalizada. Tanto tasas activas como pasivas se reducen aceleradamente y de manera persistente desde agosto del año pasado. Como puede esperarse en una economía muy líquida, los depósitos también se elevan y están creciendo los depósitos en este momento. Desde mediados del año pasado empezaron a acelerarse y este momento el dato más reciente es un crecimiento de 15%. Estoy hablando de depósitos totales del sistema financiero. ¿Y qué pasa con el crédito? El crédito a pesar de que los depósitos empezaron a acelerarse en 2024, el crédito no se aceleró en el 2024, siguió desacelerándose, pero cambia la tendencia ya en 2025 y vemos unos créditos que comienza a acelerarse, todavía está creciendo menos rápido que los depósitos, todavía hay una posibilidad de elevar el crédito más rápido para poder consumir toda esa liquidez que se ha ido acumulando. Ese es un proceso, esto no es inmediato. Pero lo que estamos viendo es que hay una situación saludable de abundancia de depósitos y también un crédito que está acelerándose. ¿Por qué se demoró en acelerarse el crédito? Bueno, no podemos olvidar que el año pasado cerramos con apagones masivos y eso hace que no sea posible pensar que los agentes, las familias, no consideren que sea el momento oportuno para endeudarse. Entonces siempre hay una restricción por el lado de la demanda de crédito debido al entorno complicado que estábamos viviendo. Pero ahora en 2025 eso ya ha pasado y vemos cómo la demanda de crédito está subiendo y con ello el crédito también está subiendo. Analicemos ahora qué pasa con las finanzas públicas. Si vemos por el lado de las finanzas públicas, en 2024 Ecuador entró a un programa con el Fondo Monetario y tomó algunas medidas fuertes para poner en orden las cuentas fiscales, sobre todo por el lado de los ingresos. Se elevaron de manera significativa los ingresos tributarios, el IVA, uno de ellos, y vemos cómo en 2024 los ingresos fiscales subieron en 15%, 2.150 millones adicionales. Y por el lado del gasto, vemos cómo prácticamente no hubo cambios en el gasto. De hecho, el gasto total se redujo en 80 millones de dólares. Como resultado, el déficit también cayó muy fuertemente de 2023, que fue más de 4.300 millones de dólares, a 1.500 millones de dólares en 2024.
Los esfuerzos por poner en orden las cuentas fiscales han permitido ir reduciendo el riesgo país. La situación fiscal se está fortaleciendo y eso se ve reflejado en el riesgo país que luego de haber tenido un récord el 10 de abril cuando tocó los 1900 puntos, ha seguido descendiendo y el dato más reciente es de 595 puntos con el dato de ayer. Entonces, eso es un riesgo país bastante adecuado. Significa que pronto el país podrá volver al mercado de capitales. De hecho, la expectativa del gobierno y del Fondo Monetario es que el próximo año ya podamos retornar, el fisco pueda retornar a buscar financiamiento en el mercado internacional y emitir bonos. Un riesgo país que baja, primero que refleja más orden en las cuentas fiscales, también facilita el financiamiento para el sector privado. Es más fácil, más sencillo conseguir fondos y por otro lado, al permitir que el fisco se financie en el exterior, tiene un efecto muy importante a nivel de las tasas, porque en la actualidad el fisco busca mucho financiamiento interno y más bien presiona al alza las tasas. En cambio, cuando baja el riesgo país, las cuentas fiscales están ordenadas, el fisco también puede buscar financiamiento en el exterior y deja de ser ese actor, ese gran demandante de liquidez interna, lo que a su vez ayuda a que las tasas puedan mantenerse bajas. Esta mejoría fiscal ya la han evidenciado algunas calificadoras de riesgo. Por ejemplo, Standard & Poor's elevó la perspectiva de Ecuador de negativa a estable, aunque mantuvo la calificación B-. Esto lo hizo en agosto. También tenemos a Fitch Ratings, que el 21 de noviembre, esto sí hace pocos días, mejoró la calificación de la deuda del Ecuador de CCC+ a B-. Es decir, nuevamente, salimos de la lista de los países de extremo riesgo en la que estábamos metidos. La necesidad de financiamiento sigue siendo importante. Para el próximo año se necesitan 7.200 millones de dólares de financiamiento y para el próximo año está previsto que el país ya retorne al mercado de capitales, lo que creo que va a ser totalmente factible porque el riesgo país sigue bajando y podremos emitir la meta es de emitir 1.000 millones de dólares en bonos para poder cerrar la necesidad de financiamiento del fisco. A su vez, del financiamiento de los multilaterales y del FMI gradualmente va a ir reduciéndose. El próximo año vamos a recibir del FMI 750 millones, cuando este año recibimos 1.750. Entonces, es decir, ahí está la diferencia de ese financiamiento que el FMI comienza a dar marcha atrás, tiene que venir del mercado de capitales. Pero uno de los desafíos a nivel de las cuentas fiscales es que si bien el gobierno ha hecho mucho para poner en orden las cuentas fiscales, también ha atravesado procesos electorales que le han impulsado a elevar su gasto. El gobierno ha aprendido a usar el gasto público con motivaciones políticas. Entonces vemos cómo la ejecución presupuestaria a nivel del presupuesto general del Estado entre enero y octubre se observa que los ingresos ya no están subiendo, más bien hay una caída de 0,6%, podríamos decir una estabilidad en los ingresos, pero el gasto está subiendo fuertemente. El gasto que más sube es el gasto corriente, un incremento de 1.600 millones, casi 10% en los primeros 10 meses del año. Y como resultado también el déficit vuelve a subir, 3.300 millones de déficit, cuando en el mismo periodo, entre enero y octubre del año pasado, el déficit había sido de 1.300 millones. ¿Qué es lo que sucede? Es que tuvimos de por medio una elección presidencial, la que el mismo gobierno reconoció, en medio de la elección generó bonos e incentivos por 560 millones de dólares temporales, pero eso elevó también el gasto de manera significativa. ¿Qué esperar en materia fiscal? Y quizás esto es lo más importante para el sector productivo, el sector empresarial. Esta es la hoja de ruta del acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces nos dice, la meta es poner en orden las cuentas fiscales, el objetivo total es un ajuste de elevación de ingresos y reducción de gasto por un total equivalente a 6,6 puntos porcentuales del PIB. De esos 6,6, el grueso tiene que venir por el lado de nuevos ingresos. 4,9 puntos de los 6,6 son nuevos ingresos. Esto es un ajuste entre 2024 y 2028. En cambio, 1,7 viene por el lado del gasto. Ahora, un tema importante aquí también es ver qué es lo que se ha hecho hasta ahora. Estamos 2024 y 2025 prácticamente cerrados. Eso significa que en esos 2 años el ajuste se ha realizado un ajuste de 3,5 puntos porcentuales del PIB. Es decir, de un total de 6,6 ya se ha hecho 3,5. Es decir, el grueso ya se hizo. Lo que falta por hacer ya es mucho menos y hay que distribuirlo además en 3 años. Es decir, en 2 años se hizo el grueso del ajuste
Y para los siguientes 3 años hay metas de ajuste menos ambiciosas. Para 2026 el ajuste debe alcanzar 1,6 puntos del PIB, para el 27 1 punto y para el 28 0,6. Vamos a ir analizando qué es lo que se tiene que hacer. Primero por el lado de los ingresos no petroleros, ingresos tributarios en otras palabras. ¿Qué es lo que se ha comprometido el gobierno? Es a crear un nuevo régimen fiscal para el sector minero. Hasta diciembre de este año debe aprobarse un nuevo régimen fiscal para el sector minero. Revisar las exenciones e incentivos ineficientes en contratos de inversión. Esto es a nivel productivo. Limitar las deducciones o los beneficios tributarios. Fortalecer al SRI e implementar un sistema TADAT, un modelo TADAT. Revisión del marco de tributación de dividendos y utilidades no distribuidas. Esto también habla el programa. Estos son esos nuevos tributos que se modificaron hace pocos meses y que ahora se los piensa revisar. No aclara qué significa esa revisión. Las metas de lo que ya se ha hecho hasta ahora, 2024-2025, por el lado tributario, se han tomado medidas equivalentes a 1,9 puntos porcentuales del PIB. ¿Qué falta por hacer? Falta por hacer un 0,2% en 2026, un 0,3% en 2027 y un 0,2% en 2028. En total, 0,8 puntos porcentuales del PIB en 3 años. Si ustedes ven, el grueso del trabajo ya se hizo. No se puede prever reformas tributarias fuertes o importantes como las que ya vivimos en los 2 años anteriores. Los siguientes 3 años las metas son reformas más bien más pequeñas, quirúrgicas, enfocadas en ciertos sectores. Yo creo que va a ir sobre todo por el lado empresarial, productivo, reducir exenciones, beneficios que puedan existir por el lado tributario. Por el lado petrolero, también lo más fuerte ya pasó. Tenemos el presupuesto actual, el presupuesto para 2026 de subsidios del Estado es de 6.900 millones de dólares. 1.000 millones más que en 1.000 millones menos que en 2025. ¿Y por qué esa caída? Es por la focalización del subsidio al diésel. Vemos cómo ahora los subsidios a los combustibles son el tercer rubro de subsidios. Hasta el año pasado eran el primer rubro de subsidios, ahora ya son el tercer rubro. Y vemos cómo eso se logró por la focalización de los subsidios a los combustibles. Actualmente el mayor rubro de subsidios es la seguridad social y además vemos cómo sube cada año muy fuertemente, alrededor de 300 millones de dólares de incremento año tras año. Son 3.600 millones de dólares de seguridad social. El segundo rubro son los bonos de desarrollo humano, casi 2.000 millones de dólares, y el tercer rubro son combustibles. Pero al día de hoy el combustible que más se subsidia es el gas de uso doméstico, 722 millones. El diésel para este próximo año se va a subsidiar en apenas 171 millones. Este año fue de casi 1.200 millones. Y vemos como las gasolinas también, que ahora se van a subsidiar apenas 41 millones, cuando hace 2 años representaban 631 millones. Entonces ha habido un ahorro importante por el lado de subsidios. ¿Qué esperar? El acuerdo con el fondo nos dice, primero, que el gobierno se ha comprometido a seguir acompañando esta transición de subsidios mediante mecanismos de compensación para los grupos más vulnerables, elevar el número de beneficiarios del bono de desarrollo humano, etc. Y a continuar los ajustes graduales en el sistema de precios de la energía, electricidad y combustibles, con revisiones periódicas y criterios de recuperación de costos. ¿Cómo interpreto esto? Que lo que se va a hacer es también de manera muy focalizada revisión de ciertos precios. Por ejemplo, en electricidad, probablemente electricidad para los grandes consumidores, se harán nuevas revisiones, o en el tema de combustibles se buscarán ciertos subsidios que todavía existen y que se puede seguir cerrando. Por ejemplo, el diésel eléctrico o el fuel oil eléctrico. Son temas muy puntuales que no tienen una afectación general. De ninguna manera está planificado topar el gas como se especulaba en su momento, porque si vemos qué es lo que falta por hacer, también falta muy poco en las metas de ahorros que se deben buscar. Si vemos en 2024, y lo podemos ver en esta tabla, en 2024 se focalizó el subsidio a las gasolinas. Eso permitió un ahorro en 2025 equivalente a 0,6% del PIB, 700 millones de dólares aproximadamente. En el 2025 se elimina el subsidio a las gasolinas y eso va a permitir un ahorro de alrededor de 1 punto del PIB en 2026. Esos son los 1.000 millones de dólares que se van a ahorrar en subsidio al diésel. Y en 2027 la meta de ahorro es de 0,3 y en 2028 de 0,2. Es decir, lo que falta por hacer es apenas un 0,5 puntos porcentuales del PIB de un total de 2,1 puntos porcentuales. Es decir, falta muy poco por hacer.
Entonces, ese ajuste probablemente venga por un tema muy focalizado en ciertos combustibles. En cuanto a sueldos y salarios, el plan incluye limitar los incrementos de empleados de remuneraciones, no incluye de ninguna manera reducir funcionarios públicos, ni reducir sueldos, ni mucho menos. La meta por el lado de sueldos y salarios y por el lado de compra de bienes y servicios es contener el incremento. Que siga subiendo la nómina, que siga subiendo la compra de bienes y servicios, pero que crezca menos rápido que lo que crece la economía. Y de esa manera se produce un ahorro. A nivel de compras de bienes y servicios, lo que se busca es que haya más transparencia, mejorar los sistemas de compras, una compra estandarizada por volumen de medicinas, insumos médicos y otros bienes. Por el lado de asistencia social e inversión pública, la meta es elevar el número de beneficiarios a los programas de transferencias monetarias, alcanzando 1,3 millones de hogares beneficiados en 2025 y 1,4 millones de hogares en 2026. Es decir, seguir elevando los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. Ahora, por el lado de la inflación, tenemos que a octubre la inflación cerró en 1,24%. Una inflación muy baja. Consideremos además que en octubre ya fue un mes completo con la eliminación del subsidio del diésel. Claro que hay ciertos rubros de ese subsidio que todavía están contenidos, como es las tarifas de transporte público, porque esas tienen unas compensaciones, precisamente compensaciones temporales, para que no suban esas tarifas. Pero de cualquier manera vemos cómo la inflación sigue estando bastante baja. La previsión del Fondo Monetario es que este año la inflación cierre en 3,6%, algo que yo creo que está sobredimensionado porque vemos que octubre cerramos en apenas 1,24, va a ser difícil poder cerrar el año con una inflación tan alta, pero lo que sí es real es que aquí hay un efecto de base. ¿A qué me refiero? Es que el año pasado, en diciembre, el gobierno implementó un programa de subsidios a los consumos inferiores de 180 kilovatios hora. Entonces el IPC, los precios bajaron artificialmente muy fuerte. Entonces este año, cuando comparemos diciembre con diciembre, vamos a comparar con un año artificialmente bajo y eso se va a ver reflejado en una inflación más alta. Pero probablemente alrededor de un 2%, no más, me parece un poco alto ese 3,6%. Por el lado del empleo y salarios vemos cómo está mejorando el empleo adecuado. A septiembre el empleo adecuado sube a casi 37% de la población económicamente activa. Es un incremento de casi 200.000 empleos adecuados en los últimos 12 meses. El gobierno ha preferido la prudencia al incrementar el salario mínimo. En 2025 elevó el salario mínimo en $10, 2,2%. Y para este año probablemente lo haga por un nivel algo encima de la inflación. Puede ser 9 a 16 dólares, se está hablando también de 18 dólares, pero podría ir en ese rango el incremento de los salarios. El desafío que tiene Ecuador en materia salarial es que tiene un salario alto para el nivel de productividad que tiene. Aquí podemos ver en dos cuadrantes, vemos cómo Ecuador se ubica en el cuadrante de baja productividad y alto salario, mientras que hay países como Chile, Uruguay o Costa Rica que tienen salarios más altos que el Ecuador, pero productividades más altas. Y ese es el entorno donde uno no debe buscar estar, porque un salario alto se justifica con una productividad alta. En cambio, en el caso ecuatoriano, como el salario es alto, pero la productividad es baja, se termina destruyendo, expulsando empleos que van a la informalidad, al empleo inadecuado, en donde no ganan ni siquiera el salario mínimo. Pasemos a las previsiones económicas. ¿Qué está pasando con las ventas? De manera generalizada, esto de aquí es en periodos rodantes de 3 meses, es decir, comparamos trimestres con trimestres, y vemos cómo el incremento interanual en el último trimestre, cerrado a septiembre, las ventas subieron casi 11%. Vemos que se están acelerando las ventas. Si vemos por sectores, los que más crece, un crecimiento del 30% en el trimestre, fueron otros servicios. Artes y entretenimiento crecen 29%, construcción está creciendo un 19% en el trimestre, alojamiento y alimentación crece un 18%, el comercio crece un 13%, agricultura y ganadería 12%, servicios administrativos 12%, administración pública 12%, manufacturas 11%. Por debajo del promedio está transporte y almacenamiento, un 8,3%, enseñanza 8%, servicios profesionales 7%, información y comunicación 6%,
electricidad y gas 5%, inmobiliarias 4,2%. Con crecimiento negativo está financieras y seguros, que en el trimestre se contrajeron 1,5%, servicios de salud se contrajeron 3,3% y minas y canteras tiene una contracción fuerte, 13%. Minas y canteras, ahí está petróleo. Como les decía, siempre que veamos la cifra de petróleo vamos a ver algo negativo. Ahora, ¿cuál es la previsión para este año? Es que el PIB se recupere luego de haberse contraído el año pasado 2%. La previsión es que para este año suba a 3,8%. Esta es una previsión del Banco Central. Hay otros organismos del Fondo Monetario cree que el crecimiento podría alcanzar 3,2%, que es una previsión también relativamente reciente, y que para el próximo año el crecimiento se desaceleraría a niveles por debajo del 2,5%. Esas son las previsiones que se tiene este momento. ¿Qué está detrás de este repunte que estamos viviendo este año? Está el consumo de los hogares, que es el que más crece, un crecimiento fuerte del consumo de los hogares, que se desaceleraría en los próximos años a un crecimiento de alrededor de 2%, y un crecimiento también en la inversión. La inversión que además, esa sí se mantendría para los siguientes años, y el Banco Central lo que estima es que detrás de esta repunte en la inversión está sobre todo la mejoría en la inversión minera. Hay algunas minas de minería a gran escala que están avanzando en la inversión, Cascabel, Cangrejos, Guarinza, que van a permitir atraer capitales importantes. De hecho, la previsión del Banco Central es que la inversión extranjera directa suba significativamente, de haber representado alrededor de 430 millones, que es el estimado para 2025, que suba a casi 2.100 millones de dólares en 2026, debido a la minería, que atraería 1.500 millones de dólares. Y en 2027 esperan que la inversión extranjera directa alcance 2.200 millones debido a esos casi 1.900 millones del sector minero. Entonces podría transformarse el entorno de la inversión atrayendo grandes capitales por el lado minero, que ese es uno de los sectores más dinámicos de este momento en la economía y con más potencial. Estamos a las puertas de un gran boom minero, siempre y cuando no se lo mate antes. Y la contribución, ¿qué sectores van a contribuir más a la economía, al PIB? Según el Banco Central, el próximo año el sector que más va a contribuir es minas y canteras, el sector más dinámico, seguido por comercio, por agricultura, manufactura y servicios alimenticios, servicios profesionales, construcción, entre otros. A nivel de conclusiones, lo que hemos visto hasta ahora. Por el lado político estamos viendo un entorno político convulso, pero Noboa inicia su mandato con un buen respaldo, después de todas las medidas que ha adoptado hasta este momento, medidas económicas fuertes, algunas de ellas como el incremento del IVA, eliminación de subsidio a la gasolina y al diésel. A pesar de este tipo de medidas, sigue teniendo niveles de respaldo muy importantes. Y eso le va a permitir seguir gestionando la política pública en los meses siguientes. Por otro lado, también sabe moverse muy bien en un escenario complejo de la política. De hecho, mucho de este revuelo lo causa el mismo presidente para poder beneficiarse de un entorno complejo en la política. Por otro lado, por el lado económico, tenemos una economía que está repuntando. Este es un año muy claro de repunte y lo podemos ver en todos los indicadores económicos: abundante liquidez, depósitos, ventas que suben, una inflación baja, una previsión de crecimiento en el corto plazo. Un tercer factor fundamental es la apertura comercial, que avanza aceleradamente. Eso genera muchas oportunidades y que se van a seguir abriendo oportunidades para la agroexportación particularmente, que es donde el país tiene más potencial. No es que solo haya oportunidades en esas áreas, pero el país tiene una tradición de agroexportación muy fuerte y mucha competitividad. Inseguridad y narcotráfico siguen siendo prioridades del gobierno, son desafíos permanentes, no se van a solucionar en 1 o 2 años, tenemos que aprender a convivir con ellos y a seguir atacando o combatiendo estos flagelos de una manera inteligente, con apoyo internacional, etc. Los desafíos fiscales impulsan un ajuste permanente, pero lo importante aquí es que el grueso del ajuste ya se hizo. Siempre y cuando se logre contener el gasto, podemos esperar que ya los siguientes años el ajuste sea un poco menor. En cuanto a la energía, seguimos con un déficit energético severo. Este año San Pedro ha trabajado por nosotros, pero no sabemos si lo va a hacer los siguientes años. Ha sido un año bastante húmedo, con muchas lluvias, pero hay que estar muy claros, todavía hay un faltante de generación eléctrica muy importante, y no solo eso, sino que la demanda energética
crecen alrededor de 400 megavatios cada año. Entonces, el faltante, según el SENACE, en julio el SENACE declaró que eran alrededor de 866 megavatios de déficit energético, y a eso hay que sumarle que año tras año suba la demanda en 400 megavatios. Entonces, el desafío es grande, esto va a ser al menos 5 o 6 años con un desafío energético importante, y que requiere de cambio en las reglas del juego, permitir inversión privada de una manera mucho más fácil para poder generar esa electricidad que requiere el país. Y además hay un déficit energético por el lado del petróleo, producción petrolera que sigue cayendo. También requiere de medidas para abrir la puerta a la inversión privada y que pueda haber esa inversión. De manera general hay una oportunidad para el capital privado en sectores antes reservados al Estado, energía, petróleo, entre otros, incluso para obra pública. Se va a poder buscar opciones de financiamiento por el lado privado porque el Estado tiene limitaciones importantes. Entonces, definitivamente estamos frente a un año de recuperación. Para el próximo año también las expectativas son positivas, un crecimiento un poco más lento, pero con oportunidades y sobre todo sectores muy dinámicos como son los sectores exportadores. Les agradezco muchísimo por la atención. Alberto, muchas gracias por tu presentación. Tenemos algunas consultas de nuestros oyentes. Con relación al IVA, al 15% que fue elevado por temas de la guerra contra el narcotráfico, ¿consideras que puede haber alguna reducción para el 2026? Las cuentas fiscales todavía tienen que tomar medidas para seguir corrigiendo, o sea, todavía hay que seguir elevando ingresos, entonces no hay espacio para una reducción del IVA. Ese IVA se va a mantener indefinidamente. No creo que haya un incremento nuevamente, el gobierno ya no lo va a hacer. Necesita tomar medidas más pequeñas de este momento para elevar ingresos, pero no hay cabida para reducciones de ingresos a no ser que se logre sustituir por otra cosa. Pero el tema es que el IVA rinde tanto que muy difícilmente va a ser reducido. Gracias. Con relación a la tasa pasiva referencial y la activa, ¿podría seguir bajando en el 2026 o consideras que ya ha llegado a su punto más bajo? Yo no creo que haya llegado todavía a su punto más bajo. Todavía el crédito está creciendo menos rápido que lo que crecen los depósitos. Eventualmente en 2026 puede llegar a ese punto en que ya deje de caer o se mantenga bastante estable, pero todavía al día de hoy tenemos una abundancia de depósitos, un crecimiento rápido en los depósitos muy por encima de lo que crece el crédito. Entonces creo que todavía puede haber reducciones de tasas, pero eventualmente eso va a tocar un fin cuando se haya utilizado toda esa liquidez. Gracias, Alberto. Otro oyente nos indica que quisiera conocer sobre el sector bancario. Los bancos, sobre todo los grandes, crecen a un buen nivel porcentual, teniendo al PIB promedio del 2%. ¿Por qué existe una diferencia en la economía? ¿El sector bancario va a seguir creciendo en los siguientes años de esa manera? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, hay sectores que crecen de manera acelerada. Como vimos, los sectores agroexportadores tienen muy buenos desempeños. Entonces vemos que al final del día el crecimiento promedio de las ventas está alrededor del 11% este momento. Cuando uno compara el PIB es un indicador que no incluye precios. Entonces es distinto comparar ventas que comparar PIB. Pero si vemos a nivel de ventas, vemos que hay sectores que están creciendo muy fuertemente. El último trimestre ya vimos los indicadores, por ejemplo, la construcción está creciendo, repuntando de una manera muy fuerte en el último trimestre. Los servicios financieros y bancarios más bien se contrajeron en el último trimestre. Pero sí, yo creo que el desempeño del sector financiero va a seguir siendo bueno. No va a ser de los sectores que más crecen, ni mucho menos. Hay otros sectores que están creciendo muchísimo más. Y creo que las mayores oportunidades están por el lado de la apertura de nuevos mercados y crecimiento fuerte en exportaciones que tienen mucho potencial el Ecuador. Gracias, Alberto. Con relación al tema político, ¿verdad?, de las recientes elecciones, no de la consulta popular, ¿qué consecuencias podría traer en el futuro cercano? Bueno, yo creo que aquí entender ese no qué significó, y yo creo que fue un tema de un error de cálculo del gobierno del momento para hacer la consulta.
La popularidad es como una cuenta bancaria en la que se hace depósitos y se hace retiros. Un referéndum termina funcionando como un plebiscito sobre la popularidad del presidente. ¿Es popular o no es popular? La población muchas veces no se fija en la pregunta, sino que quiere darle una lección al presidente cuando tiene una popularidad baja. Y el presidente había girado de su cuenta de popularidad con la eliminación del subsidio al diésel. Entonces era un poco difícil que tan cercana a la eliminación del subsidio al diésel vaya a recibir un respaldo fuerte a cualquier consulta que haga. Si es que esta misma consulta se hacía antes de la eliminación del diésel, probablemente hubiese ganado el sí. Pero lo que le costó fue haber entrado a una consulta con una popularidad relativamente debilitada. Entonces, lo que significa es que ahora el gobierno va a entrar en una etapa de hacer depósitos de su cuenta de popularidad. Y eso significa probablemente beneficios, bonos, programas oficiales, y no adoptar medidas fuertes como las que se han hecho en el pasado. También, de acuerdo al programa, ya no se necesita adoptar medidas tan fuertes, sino que ya son medidas mucho más focalizadas en ciertos grupos, especialmente por el lado productivo. Gracias, Alberto. Otra consulta. De forma general, nos consultan cuáles son los principales retos para las empresas en el 2026, de forma general. Bueno, el tema de la inseguridad sigue siendo un reto y va a seguir siendo por mucho tiempo. Otro desafío importante viene por el lado de la energía, la provisión de energía. No hay cómo descartar los apagones. Eso es una realidad, un problema que vamos a tener por un buen tiempo. Y sobre todo, mientras mejor nos vaya, más grande es el riesgo de apagones, porque mientras más crezca la economía, se va a demandar más electricidad y se va a ahondar la crisis energética. Entonces, esos son temas que las empresas van a tener que estar muy pendientes. Pero también creo que hay grandes entornos para el 2026, grandes oportunidades, y viene por el lado de la apertura comercial, que sigue generando oportunidades y que el país todavía tiene que aprovechar. El acuerdo comercial con China, por ejemplo, no hemos utilizado sino una fracción muy pequeña de ese acuerdo. Y los nuevos acuerdos que se van a concretar con Corea del Sur, probablemente el próximo año ya se concrete, con Canadá también, muy probablemente. Entonces todo eso va a generar nuevas oportunidades de negocio, tanto de exportación como de importación, y eso genera también oportunidades para el sector productivo. Gracias, Alberto. Un par de consultas adicionales. Los grandes contribuyentes están acumulando un crédito fiscal millonario por las autorretenciones que empezaron en el 2024. ¿Se puede esperar que en el 2026 el SRI suspenda estas autorretenciones? No, yo no creo que vaya a suspender esa autorretención. En materia tributaria, yo no creo que el gobierno va a dar marcha atrás en ninguna de las medidas. Como les decía, todavía hay más bien que elevar ingresos tributarios, no tan fuerte como en el pasado, pero todavía hay que elevar ingresos. Entonces lo más probable es que se siga creando nuevos mecanismos para tratar de elevar esos ingresos. Entonces yo no le veo viable que quieran dar marcha atrás de una medida de ese tipo. Perfecto, muchas gracias. La última consulta. En la presentación se tocó el tema de la inversión extranjera directa y al eliminar beneficios tributarios en contratos de inversión, ¿esta eliminación de beneficios no pudiera ser menos atractiva a la inversión extranjera? Bueno, realmente lo que hace menos atractivo el país para la inversión extranjera es la inseguridad jurídica. No es tanto un tema de crear incentivos, yo creo que de hecho no deberíamos tener incentivos, es suficiente con que seamos competitivos en materia tributaria, eso es suficiente, pero sí tenemos que reforzar de manera muy fuerte la seguridad jurídica. Y esto se logra dando un tratamiento igual a la inversión nacional que a la extranjera, permitiendo arbitrajes internacionales, garantizando la competencia dentro del mercado. Y cuando digo competencia significa que no haya privilegios para nadie, ni siquiera para el mismo Estado con sus monopolios. Esos son factores que generan seguridad, garantizar seguridad a la propiedad privada, garantizar la libertad de contratación y de emprendimiento. Entonces son temas que deben estar reflejados en una reforma constitucional que hagan del Ecuador un país de seguridad para la inversión. Eso yo creo que es lo más importante y es mucho más importante que cualquier incentivo tributario, porque el incentivo tributario puede significar un cierto ahorro, pero mientras se tenga ese riesgo por el lado regulatorio, por el lado de irrespeto de contratos, la firma de un contrato con el Estado es un riesgo importante, porque al Estado llega el momento en que al político de turno ya no le gusta el contrato y simplemente lo ignora o lo cambia, y cambia las reglas del juego y respetando el contrato.
Entonces, más bien, yo creo que los mayores desafíos no vienen por el lado de dar más incentivos tributarios, sino por el lado de dar más seguridad jurídica. Eso es lo que va a permitir impulsar mucho más la inversión en el país. Alberto, muchas gracias por tu intervención. Gracias a todos quienes se conectaron el día de hoy. Hoy cerramos este ciclo de conferencias entre banca y empresas 2025. Hasta el próximo año. Manténganse atentos a las convocatorias. No se olviden de pasar por el chat para hacer la encuesta. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Siempre...